Espiritismo en las iglesias cristianas. Ese es el título para hoy. Y de antemano es un título sumamente interesante. Está íntimamente ligado con lo que es la semana que estamos teniendo, donde estamos estudiando el estado de los muertos. ¿Qué ocurre al morir? Ya lo vimos en el tema anterior. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el cuerpo? Cómo la vida la construyó Dios a partir de la unión entre el cuerpo y el espíritu. La suma de estos forma al alma viviente, al ser viviente. Vimos palabras claves como nefesh, que es una criatura que respira, alma. También vimos que al morir la persona no sabe nada. Eso lo dice la escritura de Génesis, Apocalipsis. Pero entonces vienen preguntas. Surgen muchas preguntas y por esa razón nosotros no podemos dar por cerrado el tema solamente explicando lo que la Biblia dice en cuanto a estos puntos. Surge la pregunta, ¿y entonces por qué ocurren tantas cosas extrañas? ¿De dónde salen estas enseñanzas? Bienvenidos a el espiritismo en iglesias cristianas. Ustedes ya conocen nuestro sistema, es un sistema muy especial, tengo múltiples pantallas, estoy mirando todo lo que pasa a mi alrededor. Con un clic me paso directamente a los mensajes. Saludos a Kenis, Rudas, bendiciones para ti, para Janet Blandón, que siempre está en sintonía, para Vicky Romero, gracias por la sintonía, para Melvis Zambrano, estamos en vivo, estamos mirando todo lo que sucede a nuestro alrededor con múltiples pantallas y con otro clic me paso directamente a lo que es la presentación de la tarde de hoy. Así que gracias por acompañarnos. Yo les voy a estar preguntando cómo ven el tema. Hoy tenemos mucho material que manejar, así que voy a iniciar de una vez teniendo como siempre una palabra de oración. Vamos a orar, acompáñennos. Querido Padre, queremos agradecerte. Agradecerte por estar con nosotros, por darnos sabiduría, inteligencia y sobre todo entendimiento para nosotros poder recibir tu palabra, guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica y estar siempre activos, pendientes de los engaños que el enemigo pueda querer colocar en el camino. Bendice a nuestra audiencia, llénala de sabiduría, de paz y bendice todos los sistemas en la tarde de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, un tema interesante, espiritismo en iglesias cristianas. De antemano, el texto con el cual he comenzado se halla en 1 Corintios capítulo 11, verso número 14. Y no es maravilla, dice la escritura, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De hecho, una de las características que tiene el diablo y que lo hace muy peligroso es que él no da la cara. Él se disfraza como ángel de luz. Él aparece en diversas formas, utiliza medios y cada vez los hace más sofisticados para poder alcanzar a personas desde cualquier nivel, desde niveles refinados a niveles poco educados. Él busca la manera de engañar. Y tenemos que tener eso muy en cuenta porque mucha gente cree que el diablo va a aparecer como lo han pintado en las caricaturas, con un rabo de color rojo, con cuernos, con un tridente. No, mis hermanos. El diablo es astuto. Ahí tienen una prueba, cómo se disfrazó y asumió la forma o tomó a una serpiente para poder engañar y de esa manera entonces engañó a nuestros primeros padres. Él sabe cómo hacerlo y tenemos que estar muy atentos. Así que el tema de hoy es sumamente interesante. Y de antemano el texto de partida es un texto clave porque nos avisa que el diablo se disfraza como ángel de luz. Hay algunos textos que quiero compartir con ustedes que creo que son de gran importancia para todos nosotros y no me dio tiempo de presentarlos en el tema anterior, ¿ok? No me dio tiempo porque definitivamente era un tema bastante amplio, el tema de la muerte. Pero hoy voy a tocar, y por supuesto tiene que ver con este tema de si la persona al morir está consciente, y si no está consciente, la gran pregunta es, entonces, ¿quién aparece? De antemano, nosotros acá tenemos ya una advertencia de que el diablo se disfraza como ángel de luz. Ahora, quiero que noten
que Dios abomina toda práctica que esté relacionada con consultar a muertos, hechiceros, astrólogos y adivinos. De antemano, Deuteronomio 18, versos 10 y 11 lo dice claramente. Mire cómo lo dice. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Ok? Que sea un adivino. Atención con eso. Un agorero. El agorero usualmente observaba las nubes para pedir que los espíritus se comunicaran con él y les diera información. O sea, está ligado íntimamente a métodos de hechicería, de encantamiento. Un sortílego, por ejemplo, el sortílego es aquel que habla suavecito, como una serpiente, sisea, susurra, ven acá, y te habla así suavecito, como para buscar generar ese misterio. Igual todo envuelto en hechicería. Ni hechicero también lo asoma, ¿ok? Que tiene que ver con cosas de hechicería, pendiente con eso. Dios no quiere nada de eso. Ni encantador, dice el verso número 11, el encantador es aquel que usa medios como nudos mágicos, ataduras, amarres. Es una costumbre muy corriente actualmente en el Medio Oriente, el que es encantador, o sea que utiliza este tipo de métodos, todos ligados al espiritismo, a la hechicería. Ni adivino, usualmente es el que consulta espectros, ¿ok? Se le puede llamar como un tipo de medium que consulta a espectros. Supuestamente esos espectros pueden ser algún tipo de espíritu probable. Ni mago, ¿ok? Un conocedor de sabiduría, de fuentes extrahumanas, muy común también en la parte oriental, en China y esos países donde los magos son gente muy sabia, pero que tiene costumbres un poco extrañas. Y por último dice, ni quien consulte a los muertos. O sea, Dios dice no. Y hoy día que está tan de moda el horóscopo, mire el horóscopo, que dice mi signo zodiacal, que dicen las estrellas. Hoy día les hacen programas de televisión a los que echan las cartas. Aquí en Venezuela habían programas de televisión que se pasaban a diario. Y qué decir de mediums. Hoy día hay mediums que tienen programas de televisión. De eso voy a hablarles el sábado. No olvide que el tema del sábado va a ser un tema que va a romper todos los récords que va a haber, porque voy a hablar sobre exorcismos modernos. Le voy a explicar qué pasa cuando la persona es poseída por un demonio, según la escritura, lógicamente. ¿Cómo nosotros poder ayudar a esas personas? Voy a contarle algunos casos que nos ha tocado a nosotros enfrentar de personas endemoniadas o supuestamente poseídas de demonios. Todo eso lo voy a presentar este sábado. Pero hoy quiero decirles que todas estas prácticas, según la escritura en Deuteronomio 18:12, dice que no deben realizarse porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y la gente juega con estas cosas. La gente va a hechiceros, así como sale en la pantalla, que van a leer las manos, que dicen tener poderes especiales, que dicen hacer conjuros, amarres, que dicen poder enamorar al hombre que tú quieras o a la mujer que tú quieras. Y ojo, porque muchos de ellos aparentemente tienen poder, pero quien está detrás de ellos es Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Entonces, hoy vamos a tener un tema interesante porque les voy a presentar cómo el espiritismo, cómo Satanás se puede adaptar con sus disfraces en el espiritismo, pero bajo una perspectiva bien delicada. Porque bajo la perspectiva que les voy a presentar, voy a demostrarles cómo el diablo se ha metido inclusive en las iglesias cristianas. Y cuidado, y nosotros no estamos también en la lista. Cuidado, mis hermanos, nosotros como adventistas no pasamos a formar esa lista negra que lamentablemente el diablo tiene, porque el diablo se disfraza y el blanco siempre es atacar a Cristo y a su iglesia. Así que sueno el redoble y hago la primera pregunta en cuanto a espiritismo moderno. Primera pregunta.
Recuerde que ya le dije que Dios no quiere nada que tenga que ver con consultar a muertos, con hacer ningún tipo de prácticas que para nada son buenas y que Dios, por cierto, abomina. Y de hecho dice Deuteronomio 18:12 que por esa razón echa fuera esas naciones de delante de ti. Primera pregunta, y estamos hablando de cristianismo y lo hago con mucho respeto a mis hermanos católicos que yo sé que escuchan el programa, porque recibo llamadas, recibo mensajes, sé que hay personas católicas que miran nuestra programación, sale por la radio, lo cual permite que llegue a muchos hogares católicos y también lo miran a través de las redes sociales. Este programa no tiene como fin atacar a ninguna denominación. Al contrario, el fin de este programa es alertarles en cuanto a prácticas que se han introducido y que Dios no está de acuerdo. Y miren la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. Para la Iglesia Católica, ¿el alma es inmortal? Usted recordará que esa pregunta la hice en el tema pasado. Y usted recordará la respuesta. Sí. La Iglesia Católica enseña que el alma es inmortal. Después de la muerte, el destino del alma depende de su relación con Dios. Ojo, después de la muerte, no cuando Cristo vuelva. Puede ir al cielo, al purgatorio para purificación o al infierno para aquellos que rechazan a Dios. O sea, inmediatamente al morir para la Iglesia Católica, la persona no deja de ser, lo cual lo estudiamos en el tema pasado, que al morir, Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra, el soplo vuelve a Dios y el alma deja de ser, no existe. Job lo dice claramente en el capítulo número 7 y en el capítulo número 14. Para la Iglesia Católica no, para la Iglesia Católica el alma queda consciente y se va a tres posibles lugares, o al cielo, o se va al purgatorio, o se va al infierno, de modo consciente. Y por si acaso, yo le cité el catecismo, apartado número 366, yo lo tengo en mi biblioteca, donde dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del alma espiritual e inmortal. La vida de cada uno de los hombres creados a imagen y semejanza de Dios, espiritual e inmortal, no perece, dicen ellos, cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá nuevamente al cuerpo en la resurrección final. Terrible, porque David dice que la persona al morir inmediatamente perecen sus pensamientos. Eso lo presenté yo en el tema anterior. Presenté muchos textos de la Biblia, textos que no voy a repetir. Si usted quiere, mire nuestro tema anterior. Ahora bien, entendiendo que la primera mentira que el diablo dijo es: no moriréis, y lamentando, porque lo lamento de corazón, y se lo pongo en pantalla, lamentando, el diablo dijo: no morirás, y lamentando que la Iglesia Católica Apostólica haya creído más al diablo que a Dios, porque Dios dijo: morirás, lo lamento de corazón. Entonces nosotros podemos entender, hermanos, es algo lógico, matemático, simple, que entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana está a disposición de ser engañada. Porque como ellos no entienden que el diablo puede disfrazarse como ángel de luz, puede asumir formas que engañen, como ellos creen que la persona sigue en conciencia aunque está muerta, ellos le están dando pie a permitir que el diablo les engañe con falsas cosas ligadas íntimamente al espiritismo. Y voy a poner un ejemplo. Voy a comenzar con algunos ejemplos. Suena el redoble y prepárese, porque va a poner algunos ejemplos. Y es el hecho, por ejemplo, de algo que en la Iglesia Católica es muy común, y es el canonizar santos. De hecho, tienen un calendario entero de santos. Y usted dirá: hermano, pero ¿quiénes son los santos? Son personas, seres humanos que han fallecido y que de alguna u otra forma la Iglesia considera católica que pueden ser llevados al altar para culto, aunque están muertos. Aunque la Biblia dice: no consultes a los muertos, lo dice claramente en Deuteronomio 18, lo leímos. Como ellos creen que el alma sigue viva, entonces ellos creen
que los muertos pueden tener aún acceso, relación e impacto en la vida de los vivos. Y pongo como un caso muy venezolano a José Gregorio Hernández. Este santo, el doctor José Gregorio Hernández, muy conocido en Venezuela, y que están en planes, no sé si ya lo canonizaron, pero están al borde de hacerlo. Pongo un ejemplo muy venezolano, que yo mismo he palpado, que yo mismo he visto el culto que le hacen. Yo mismo he estado en el Museo de José Gregorio Hernández en Isnotú, que es acá cerca del estado Trujillo. Yo mismo he ido a donde tienen algunas cosas que pertenecían a José Gregorio Hernández. Yo mismo he visto sus devotos. Y mire lo que dice el diario El Nacional, un diario venezolano. El milagro de Morales Divo, el empresario venezolano que permitirá canonizar a José Gregorio Hernández. ¿Ok? Esto es una noticia muy cercana, del 21 de diciembre del año 2023. O sea, José Gregorio Hernández, quien falleció, hizo un milagro estando muerto para salvar a Morales Divo, que estaba enfermo. Y entonces yo puedo leer parte de lo que sale en este diario, que es un diario que usted puede conseguir en internet. De hecho, usted coloca este titular y va a aparecer la noticia. Y yo puedo leer un fragmento de lo que dice la noticia. Diario El Nacional, 23 de diciembre de 2023, el milagro de Morales Divo. En la investigación de este presunto milagro atribuido a la intercesión del beato José Gregorio, intervinieron 16 testigos, entre peritos, médicos que atendieron a la persona y testigos objetivos. El proceso duró poco más de 2 semanas. O sea, ellos tenían a este señor que estaba muy enfermo, este señor llamado Morales Divo, estaba muy mal, y este hombre supuestamente clamó por la intercesión, por la ayuda. Habló, le pidió a José Gregorio Hernández que lo ayudara. José Gregorio Hernández le apareció en 2 ocasiones, aunque está muerto, le apareció en 2 ocasiones, y el hombre se sanó. Y entonces la sanación de este hombre, que no tiene explicación médica porque el hombre estaba en una situación muy grave, estaba mortalmente grave por una enfermedad, se la adjudican a José Gregorio Hernández. Dice que el santo José Gregorio Hernández hizo el milagro. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio, porque la Iglesia Católica, basándose en algo que no dice la Biblia, basándose, de hecho, no solo basándose, sino que además contradiciendo una orden divina de no consultar a los muertos, anima a sus feligreses a que puedan consultar a los muertos, pedirle favores, y supuestamente estos muertos pueden obrar milagros, como es el caso del milagro de Morales Divo. Ahora, yo estuve, atención con lo que les voy a decir, yo estuve en el Museo de José Gregorio Hernández, porque resulta que mi suegro que ya hoy duerme en el Señor y que gracias a Dios aceptó el Evangelio, amén, era muy devoto de José Gregorio Hernández. Resultado de que él estuvo muy enfermo y él creía que en varias oportunidades José Gregorio Hernández lo había sanado. Entonces yo tuve que, por una diligencia, ir hasta el estado Trujillo en Venezuela, y mi suegro, que fue conmigo, me pidió el favor de acompañarlo ahí a donde tienen una casa de culto para José Gregorio Hernández en Isnotú, que no se ven las paredes porque está forrado de plaquitas que dice favor recibido, supuestamente favores que este doctor muerto hace. Yo entré porque a mí me gusta investigar. Yo entré al museo que está ahí mismo, y yo con estos ojos que usted está viendo en pantalla, mírelos bien, yo miré el acta de defunción de José Gregorio Hernández. Con estos ojos, la estoy poniendo en pantalla, esta que usted está viendo aquí. Este es el acta de defunción que está en un cuadrito pegado en el museo. Y allí dice los motivos por los cuales murió José Gregorio Hernández. Él fue atropellado, dice, el 29 de junio de 1919, en horas de la tarde. José Gregorio Hernández salió de la esquina de
Cardones a atender a una enferma, era un doctor, pero no pudo llegar porque fue atropellado por Fernando Bustamante, un joven mecánico de 28 años de edad. José Gregorio Hernández cae y se golpea la cabeza con el filo de la acera y recibe una herida de fractura de cráneo y muere. Y el acta de defunción dice clarito, el hombre murió. Pero resulta que, según Morales Vivo, muerto se le apareció, le ofreció sanarlo y entonces ahora la Iglesia Católica lo quiere canonizar. Hermano querido, yo voy a serle muy sincero, con todo respeto, a mis hermanos católicos, que ustedes saben que yo los aprecio. Los trato como mis hermanos, que son los que son, porque yo considero que en la Iglesia Católica hay mucha gente sincera, que ama a Dios de corazón, que quieren servirle a Dios de corazón. Hermanos queridos, la Biblia es clara. El muerto no sabe nada, no tiene más paga, no tiene nada que hacer en este mundo, ni tendrá parte en este mundo. Eso es una enseñanza que se repite vez tras vez en las Sagradas Escrituras, Eclesiastés 9, 5 al 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que un muerto vino e hizo milagros? Eso contradice, de hecho, Dios abomina ese comportamiento. Por otro lado, tenemos la advertencia. Satanás se disfraza como ángel de luz. Usted dirá, hermano Oliver, y tiene poder de sanar y de mucho más. No solo sanar. O sea, esto es un tema muy serio. Están engañando de una manera descarada a nuestros hermanos católicos. Y da tristeza que caigan en ese juego. Ahora, usted dirá, hermano Oliver, ok, quieren canonizar a José Gregorio Hernández. ¿Podría explicar qué significa esto? Saben que yo le pregunté a la inteligencia artificial qué significa canonizar un santo y qué privilegios obtiene ese santo. Porque un santo es un ser humano común y cualquiera para un católico que murió y ahora está en la presencia de Dios. Pero ¿qué significa canonizarlo? ¿Qué privilegios obtiene? Y miren la respuesta que me dio la inteligencia artificial. Canonizar un santo significa declarar oficialmente su santidad y reconocerlo como modelo de virtud y devoción. Los privilegios que se obtienen incluyen la veneración pública. ¿La qué? La veneración pública, la posibilidad de tener iglesias y festividades dedicadas a ellos. ¿Dónde usted consigue, querido hermano católico, querido hermano evangélico, queridos hermanos adventistas, dónde tú consigues eso en la Biblia? Que se le pueda venerar, que se le puedan hacer iglesias como la que yo asistí de José Gregorio Hernández, que se le puedan dedicar fiestas. Y la intercesión, atención porque este es el punto serio del asunto, y la intercesión especial ante Dios en oraciones y peticiones. O sea que usted puede rezarle a un muerto, pedirle favores a un muerto, y lógicamente el diablo está ahí escuchando y el diablo dice, esta gente no ha leído Deuteronomio 18, donde Dios prohíbe el culto a los muertos. Ah, bueno, yo me voy a aprovechar y voy a aparecer como ángel de luz y voy a hacer un gran milagro, los voy a sanar para que ellos sigan creyendo en sus tonterías y en sus mentiras. Óigame. Y mire lo que le pregunté ahora. Ok, está bien. Lo elevan a los altares, se puede venerar, se puede hacerle una iglesia al santo, se le puede pedir aunque está muerto y orarle y hacerle culto. ¿Qué significa que puede ser venerado públicamente? Porque hay gente que me dice que eso no es rendir culto. Hay católicos que quieren estar en estado de negación, no mirando cómo el espiritismo ha penetrado su iglesia, porque esto es espiritismo, mis hermanos, de una manera muy sofisticada al buen estilo romano. Y entonces entran en estado de negación y dicen, no, es que venerar no es hacer culto. Hermano querido, vamos a dejar que la inteligencia artificial nos responda.
Ella no es adventista, por si acaso usted creen que yo la bauticé. No, ella no es adventista. La iglesia adventista no ha bautizado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un sistema. Y yo le pregunté, ok, ¿y qué significa ser venerado? Y miren lo que ella dice. Cuando se dice que un santo puede ser venerado públicamente, limité la respuesta a 50 palabras, significa que las personas pueden mostrarle honor y respeto, rendirle culto y hacerle peticiones como intercesor ante Dios de manera abierta y compartida con la comunidad de creyentes. O sea que si hay alguno enfermo entre vosotros, como dice Santiago, ahora no se va a clamar a Dios directamente, sino que nosotros podemos reunir a la comunidad y hacer un culto y pedirle a José Gregorio Hernández, tú que estás muerto, escúchanos a nosotros que estamos vivos y responde nuestras oraciones y haz un milagro de intercesión para que fulano de tal se pueda sanar. Por amor al Señor, da vergüenza escuchar eso. Pero eso es lo que cree y enseña la Iglesia Católica. Ahora, yo pregunto, ¿la Biblia condena eso? Claro que lo condena. Voy a poner un ejemplo y lo vuelvo y lo repito, aunque ya lo dije anteriormente. Voy a poner dos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija, a su hijo por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La Iglesia Católica no tiene autorización de decir, yo te voy a decir qué muertos puede consultar. Hermano Oliver, le vamos a pasar la lista de muertos canonizados que usted sí puede consultar. O sea que están por encima de la Biblia. Es una falta de respeto y de ética. Ni papas, ni reuniones de concilios. Nadie puede eliminar un escrito está y colocar escritos firmados por papas o por obispos o por quien sea o pastores evangélicos. No se puede. Hay un escrito está. Y no se puede consultar a los muertos, no se le puede hacer peticiones, no se le puede hacer oraciones. No, está prohibido por la Escritura, amén. Y no solamente aparece ahí, en Isaías capítulo 8, verso 19, el profeta dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, el Siseo, recuerda que lo nombró el sortílego, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Claro que sí. ¿Y cómo lo haremos? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros no necesitamos llamar a un muerto. Por amor al Señor, nuestro Dios está vivo. Los muertos nada saben. Dice clarito Job en el capítulo 7, no tienen más parte debajo de este sol. Capítulo 14 del libro de Job. Sus pensamientos perecen, dice el libro de Salmos. El Salmo 115 dice, no están en el cielo. Y me puedo pasar toda la tarde nombrando textos bíblicos. Y luego miren el llamado duro que hace Isaías. A la ley y al testimonio. En pocas palabras, hermanos católicos, hermanos evangélicos, un llamado a mirar la Biblia. Vayan a la Biblia. Porque la ley y el testimonio es los 5 primeros libros de la Biblia donde Moisés presentó el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego tenemos los testimonios que son el testimonio de los profetas. Y luego tenemos el de los apóstoles, que no contradice el Antiguo Testamento. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí está clarito lo que la Biblia dice. Entonces yo le pregunto a mi hermano católico, ¿tú puedes estar consultándole a José Gregorio Hernández o a cualquiera de otros santos canonizados que ellos tienen? No. La Biblia dice que eso es espiritismo. Quiero compartir, y miren cómo Elena de White, con una mente como siempre muy afilada, muy bien preparada,
guiada por el Espíritu Santo, dice en El Conflicto de los Siglos, les recomiendo que lo lea, página 540, párrafo 1, la doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica, preparó el camino para el espiritismo moderno. Suena la alarma de peligro. ¿Qué preparó el camino? Para el espiritismo moderno. Y es increíble que hoy día gente con doctorado, gente con magíster, gente con licenciatura, siguen creyendo que un muerto puede interceder por un vivo. Y que pueden venir a servir a los vivos. Cuando claramente el libro de Eclesiastés, como muchos libros de la Biblia, dice, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Clarito lo dice. Ah, no, porque la iglesia está por encima de la Biblia. ¿Según quién? Si Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces miren lo que dice esta mujer. Clarito lo dice. Esta doctrina de que el hombre sigue por ahí consciente, preparó el camino para el espiritismo moderno al decir que pueden volver a servir a los vivos. Me decía una vez un católico, hermano, es verdad, Eclesiastés dice que no tienen parte en todo lo que se hace bajo el sol, pero en el cielo sí están. En el cielo están alabando al Señor y pueden interceder. Y yo le dije, vuelve a errar. La Escritura dice en el Salmo 115, 17 y 18, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Dice, pero nosotros bendecimos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya, amén. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová. O sea, estamos clarísimos de eso. Y mire lo que además de esto agrega ella. Por eso les digo, esto es espiritismo. Ella agrega, si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, como José Gregorio Hernández. Ahora resulta que José Gregorio Hernández, después de muerto, ahora estando muerto, tiene más conocimiento que cuando estaba vivo, porque sanó un hombre de una enfermedad que la medicina moderna dice, no sabemos cómo lo hizo. ¿Por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Servido todo para que el diablo, como ángel de luz, se presente y haga fiesta con los cristianos que caen en este absurdo juego. Y da vergüenza, mis hermanos, se lo digo con sinceridad, da mucha vergüenza que mis hermanos católicos, a los cuales apreciamos muchísimo, caigan en este juego triste. Y le pregunto a mi gente, hasta aquí, ¿cómo vamos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Estoy siendo muy duro o están de acuerdo conmigo? Estoy tratando de ser lo más honesto posible. Estoy tratando de ser lo más honesto posible con la audiencia, porque de eso se trata nuestro programa, de que seamos honestos, que usemos la Biblia, que tengamos un escrito está. Y no queremos en ningún momento insultar a nuestros hermanos católicos, no. Al contrario, nuestro mayor interés es animarlos a buscar en la Escritura la verdad. Así que agradezco a todos por estar en sintonía, a Roger, a Yuberkis, a Ángela, gracias por estar en sintonía, a Melvis, a Mónica. Sueno el redoble y ahora hago otra pregunta que yo sé que es una pregunta muy delicada para mis hermanos católicos. Apariciones marianas aprobadas por la iglesia. Ahora resulta que para sumar todo este problema donde vemos culto dedicado a muertos
auspiciado por la iglesia que tiene más de 1.300 millones de cristianos que siguen, entre comillas, las enseñanzas de Jesús, pero es que esta no es una enseñanza de Cristo, esta es una enseñanza de los papas y de los concilios que hicieron los papas. Esto se introdujo en la amalgama que hubo entre la Iglesia Católica, Apostólica y Roma. Ahora encontramos un punto más, y es que ellos auspician la veneración a María. Y ahora resulta que María es otro santo que tiene superpoderes y que el ser humano puede comunicarse con ella abriendo la puerta. Esto es una noticia católica donde se presenta en orden cronológico las apariciones públicas conocidas y que son aprobadas por la iglesia, son vírgenes aprobadas por la iglesia, aunque ya no es una, ahora son muchas, y usted le puede rezar. Y mire lo que dice Wikipedia en cuanto a las apariciones marianas aprobadas. En el catolicismo, las apariciones marianas son las manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. La Iglesia Católica ha aprobado 25 de ellas como de origen sobrenatural, 8 falsas y 5 como no aprobadas o de dudosa veracidad. Y de hecho, el Papa Francisco públicamente ha dicho que él venera a la Virgen de Guadalupe, por dar un ejemplo nada más, con respeto a todos en México, porque yo sé que en México hay una veneración increíble a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo pregunto, ¿hay un escrito que diga que eso es lícito delante de los ojos de Dios? No lo hay. No existe. Pero ellos públicamente dicen que no hay ningún problema. Auspician a que las personas le hagan oraciones a la Virgen, le hagan peticiones a la Virgen y lógicamente, y cuando hablo de Virgen hablo de María, y lógicamente el diablo está ahí pendiente para sacar provecho. ¿Cuándo fue la última vez que se nombró a María en la Escritura? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14. No dice que ascendió al cielo. No por ningún lado. Esta es la última vez que María aparece en la Escritura. Y dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración, hablando de los discípulos que eran unos 120 para ese momento. Ya en Hechos capítulo 2 dicen que eran unos 120. Los que habían quedado del remanente que quedó de todos los que seguían a Cristo luego que Cristo muere, resucita y asciende al cielo. Dice, estaban unánimes en oración, perseverando con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten que ya no la llama Virgen María, porque María, lógicamente, cuando se casa con José, al tener relaciones con su esposo, lícitamente, como Dios manda, ya pierde la virginidad. Así que no es una virgen. No es que María se mantuvo virgen eternamente. No, otra mentira que ha creado la Iglesia Católica Apostólica Romana y que es muy fácil de tumbar al piso al leer Mateo capítulo 1, donde dice que José no conoció a María sino hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito o unigénito, o primogénito mejor dicho. Entonces claramente, queridos hermanos, María está nombrada acá. De aquí no aparece más, lo cual la Biblia señala que al no aparecer un personaje, como en otros escritos bíblicos, se le da por muerto. Por ejemplo, la Biblia nombra a José hasta cierto momento de la historia, el esposo de María, y no lo nombra más. ¿Quiere decir que José subió al cielo? No. José tuvo que haber fallecido. De igual manera, la Biblia dejó de nombrar a María. ¿De dónde se cree que María está en el cielo intercediendo? Es una creencia propiamente católica de alguien que tuvo una visión y vio a María que iba al cielo y lo aceptaron como palabra de Dios, y entonces se dio la orden de que esta mujer puede ser venerada y puede hacer milagros, sanar e interceder. Nuevamente se abre la puerta para la idolatría y para la hechicería dentro del ámbito espiritista, porque esto tiene que ver con espiritismo. Inclusive personas entran en trance al tener estas visiones marianas y un poco de cosas. Mire cómo lo dice la Biblia católica, hablando sobre
nosotros tener cuidado con la devoción o veneración o el culto a cualquier cosa que no sea Dios. Atención, voy a usar la Biblia, Dios habla hoy. Ahora usted entenderá por qué Dios tiene sus mandamientos, es una protección. Éxodo 24 y 5, Dios habla hoy. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar, ni debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. Hermano Oliver y José Gregorio Hernández, no. La Virgen de Guadalupe, no. A ningún ni ser humano, ni ángel, ni ser creado, no se puede, está prohibido hacerle culto, rezarle, hacerle peticiones, pedirle que haga un milagro. No, eso está prohibido en la Escritura. Hermano Oliver, la hermana White, si le hacemos un altar, que el Señor reprenda al diablo. No, ni profetas, ni apóstoles, no, nadie puede recibir culto, porque Dios solamente es digno de recibir culto y honor, porque yo soy celoso, yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Entonces imagínese usted, ay virgencita, ayúdame porque Dios no me quiere responder. Eso da vergüenza, mis hermanos. Como le ocurrió a un hermano que va a agarrar un taxi en una ciudad en Venezuela, y cuando abre la puerta para montarse, entra una señora a todo lo que da de velocidad y le arrebata el taxi al hermano. Y el hermano dice, señor, ¿y cuál es el apuro? El hermano estaba frente a la iglesia de la Chinita. Esa es otra virgen más que hay en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, muy famosa. Y entonces la señora se monta y dice, no, es que estoy apurada porque tengo que ir a la otra iglesia de una virgen con otro nombre, porque tengo que pagar un voto que hice. Y le dice el hermano, que es adventista, pero si aquí está la de la Chinita. No, porque es que aquella es la que me responde. Por amor al Señor, da vergüenza eso, mis hermanos. ¿Hasta dónde lleva la Iglesia Católica y permite a la Iglesia Católica estas falsas enseñanzas a sabiendas? Porque muchos de ellos saben, pero simplemente quieren permitir que el pueblo haga lo que quiera para tener más de 1.300 seguidores, 1.300 millones de seguidores dentro de su propia iglesia. Pero da vergüenza eso. Y pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? Gracias, Laura, por el texto, Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Y es un texto que entra perfectamente en contexto con lo que estamos presentando. Perfectamente, porque una de las cosas que el diablo va a hacer en estos últimos días es preparar todo. Imagínense ahora que venga un poder mundial que diga que el domingo es el día de adoración y que diga que el que no adore el domingo, en domingo a Dios, puede ser metido preso, y entonces aparezca un discípulo, aparezca un ser extraterrestre, una cosa del otro mundo, diciendo que viene del más allá, que es San Pedro, que es San Pablo, y diciendo, no, nosotros venimos del más allá, y razón tienen ustedes diciendo que el domingo es el día del Señor, y esa gente son una cuerda de irresponsables, hay que meterlos presos. Y ya el mundo está preparado, mis hermanos. Más de de 7.000 millones de habitantes, más de 1.400 millones están listos para aceptar cualquier engaño espiritista, porque la Iglesia Católica lo ha permitido. ¿Y de dónde parte? No morirás. Punto. De allí parte. Yo voy a tomar agüita y les pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Porque ahora me toca el turno de hablar un poquito de lo que está pasando también en el lado de nuestros hermanos evangélicos. Y esto ocupa más de 33.000 denominaciones cristianas, unas 34.000, 35.000 de separadas que están trabajando por su cuenta, evangélicos, pentecostales, pare de sufrir. Y aquí entra cualquier cantidad de gente, cualquier cantidad de cientos de miles, son millones de personas que también coinciden con la Iglesia Católica Apostólica Romana en el hecho de creer que la persona al morir
no está muerta, sino que está en algún lugar, sea en el cielo, para ellos purgatorio no existe, o el infierno, pero finalmente no están muertas. Y entonces, usted dirá, hermano Oliver, pero los hermanos evangélicos pentecostales no hacen culto a María, no hacen culto a los santos. O sea, ¿cómo poder conectar eso? ¿Cómo conectar el espiritismo con los estilos de culto que hoy día se contemplan en muchas iglesias evangélicas? Pues déjenme decirle que el diablo es un experto en temas de disfraces. No olvide que él se adapta lógicamente a los hermanos protestantes. Él no les va a aparecer como una virgen, no les va a aparecer como un santo, pero sí va a adaptar el culto para que de alguna u otra forma, de igual forma, valga la redundancia, se manifieste el espiritismo. Y miren la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. A mí me encanta la inteligencia artificial. ¿Saben por qué? Porque ella no es adventista. Y está conectada con muchos sistemas y me da respuestas que son muy efectivas. A veces se equivoca. A veces se equivoca porque la tratan de manipular y entonces ahí uno puede increpar y discutir con ella y decirle, mira, pero no dijiste esto y aquello. Miren la pregunta que le hice en cuanto a mis hermanos evangélicos. ¿Por qué algunos evangélicos caen al piso en trance? ¿Por qué se promueve eso? ¿Por qué se promueve el estado de trance dentro de la iglesia evangélica? ¿Saben que eso también se promueve en algunas ramas de la iglesia católica, como los carismáticos, por ejemplo? Yo le hice esa pregunta a la inteligencia artificial. Miren la respuesta que me da. Me encantó la respuesta. Algunos evangélicos caen al piso en trance como manifestación del Espíritu Santo. Lo sincero es sincera. Ella está diciendo lo que ellos creen. Los evangélicos creen que eso es una manifestación del Espíritu Santo durante un momento de fervor espiritual. Hay un fervor, están excitados porque está el aleluya. Y entonces entran en un fervor espiritual y caen al piso, manifestándose el Espíritu Santo, que puede provocar una sensación de paz, de sanidad o liberación de cargas emocionales. ¿Qué le parece? O sea que, según ellos, el Espíritu Santo los toma, los puede tumbar al piso, porque es un momento de fervor y eso es una sensación que supuestamente, dice ella, aunque ella dice que no tiene sentimiento, así que ella no me podría explicar qué es eso, ellos sienten paz, sanidad o liberación de cargas emocionales. No olvide que le pregunté por qué algunos evangélicos caen al piso en trance y ella dice que es obra del Espíritu Santo. Pero ahora le hice otra pregunta. Y mire la sinceridad con la que ella responde. ¿Existe algún texto de la Biblia que avale la práctica de caer al piso como manifestación del Espíritu Santo? Buena pregunta. Porque así como la Iglesia Católica no tiene ningún texto que avale que en el pasado, Antiguo o Nuevo Testamento, se le rindiera culto a María o a los apóstoles o a los profetas o a algún santo, usted no consigue ni un texto, pero ellos dicen que eso el Papa lo ha aprobado y el concilio lo ha aprobado y cualquier católico lo puede hacer bajo aprobación de la iglesia, lo cual abre el camino para que la iglesia apruebe otras cosas peores aún. Entonces yo le pregunto a ella, ok, ellos hacen esa práctica, entran en trance, caen al piso, dicen que es el Espíritu Santo. ¿Existe algún texto que avale esa práctica? Y miren la respuesta que me da ella. No hay un texto específico en la Biblia que avale la práctica de caer al piso como manifestación del Espíritu Santo. Increíble, increíble que yo tengo un libro que tiene 66 libros
con muchos capítulos y versículos, y no hay uno, mis queridos hermanos y hermanas, hermanos evangélicos, no se pongan bravos conmigo, yo estoy siendo sincero con ustedes, no hay uno, ni siquiera me citó ella, Hechos capítulo 2, que es el que casi siempre ellos citan, que los discípulos estaban como borrachos. Ahí no dice que estaban como borrachos, ahí dice que la gente creían que que habían bebido mosto, porque los oían hablar en idiomas, pero nunca tuvieron una apariencia de estar como borrachos o de caerse al piso. No hay un solo texto que lo diga, ni uno. Una vez se le ocurrió a un hermano evangélico decirme a mí que cuando vino la turba a buscar a Cristo y Cristo dijo, yo soy el que busca, cayeron todos al piso y que esa era una demostración del Espíritu Santo. Y yo le dije, pero si esa gente era impía, ¿cómo el Espíritu Santo va a tumbar unos impíos, incrédulos que venían a matar a Cristo? Y la gente que estaba alrededor le dijo, ¿de dónde tú sacas eso, chico? Eso no es bíblico. Los propios de ellos le dijeron, eso no lo puedes usar, eso no es un texto que avale eso. No hay uno, ni siquiera uno, por amor al Señor, da vergüenza. El Nuevo Testamento menciona manifestaciones del Espíritu Santo como dones, miren cómo lo dice clarito, frutos y carismas, pero no se menciona específicamente la caída al piso como una manifestación válida. Yo digo amén, yo digo, mira, en cualquier momento no se asombren si yo bautizo a la inteligencia artificial. Estoy bromeando. Pero es increíble. Ahora bien, usted dirá, hermano Oliver, pero ¿es esto espiritismo? Vamos a seguir con el tema. De antemano, la inteligencia artificial parece que sabe más teología que los propios hermanos evangélicos. Parece que sabe más de teología. Hay un predicador que tiene algunos temas que se parecen mucho a los nuestros, de apellido Alducín. Y él critica duramente este tipo de prácticas, siendo él un pastor evangélico. Y fíjense lo que dice Gálatas en cuanto a cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ojo que no dice los frutos, porque realmente el Espíritu Santo da uno solo. Y ese solo fruto contiene todas estas características. O sea, la persona tiene que tener todas estas características. Porque si falta una de ellas, no se da el fruto. Amor. La persona, además de amor, debe tener gozo. Además de gozo, paz. Porque si usted tiene amor y gozo, pero no tiene paz, entonces usted no... ¿Qué pasa ahí? Falta algo. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y la marqué en amarillo, templanza o dominio propio. Una persona que cae al piso no se está dominando a sí misma. No tiene dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Amén. La misma inteligencia artificial lo dice. El Espíritu Santo da dones, frutos, carismas. Ah, no, yo me caí al piso. ¿Y qué te pasó, hermano? ¿Estabas borracho o qué? No, es el Espíritu Santo que me está tocando. Es más, no digan que soy duro, porque estoy siendo sincero. Es muy diferente y bíblico además. Pero en la Escritura, donde yo he encontrado que la persona cae al piso, no es por el Espíritu Santo. En Marcos capítulo 9, verso 20, dice, y cuando el Espíritu vio a Jesús, y ojo, este no es el Espíritu Santo, esto es un demonio. De eso voy a hablar el sábado. Exorcismos modernos. Y les voy a contar experiencias que me ha tocado presenciar y vivir, donde yo he visto manifestaciones demoníacas horribles. Cómo las personas son poseídas. Cómo llegan ahí. Cómo sacarlas de ese mundo. Les voy a contar todo lo que me ha tocado, lamentablemente, por muchas circunstancias, vivir y ver. Y he tenido que documentarme para ayudar a las personas, porque no es así de fácil. Este muchacho estaba endemoniado. Lo tenía dominado un espíritu malo. Sacudió con violencia cuando vio a Jesús, al muchacho, el espíritu malo, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Cualquiera diría
en un culto pentecostal, ese es el Espíritu Santo. Por amor al Señor. ¿Dónde la Escritura presenta un texto que el Espíritu Santo obre de esa manera? Hermanos queridos, aquí está pasando algo bien raro. Y es el tipo de culto que se está haciendo. Y de eso voy a terminar hablando ahora. Entonces yo le pregunto a mi gente, estamos siendo sinceros. ¿Están viendo cómo el espiritismo cambia de color? Como el camaleón en la Iglesia Católica se disfraza con imágenes hermosas de María, de santos de devoción. Y entonces la gente se les anima, vayan y hablen con ellos, pídanle a ellos. Y la gente termina orándole un poco de muertos. Y el diablo está ahí escuchando y dice, este es el momento que yo esperaba. Voy a hacer milagros para que sigan creyendo que están en el lugar correcto y siguen engañando. Luego, camaleónicamente, el diablo ve que salen los hermanos evangélicos y dicen, eso es del diablo, porque yo he visto hermanos evangélicos que dicen, eso de adorar santo, eso viene del diablo. Pero entonces tumbar gente al piso no viene del diablo. Entonces el diablo dice, me voy a transformar ahora y ahora voy a hacer que entren en trance, que caigan al piso, y eso sí es el Espíritu Santo. Increíble. Y miren este punto que voy a poner a continuación, Laura, Sara o Laís. Sueno el redoble. Y miren este punto que traigo a colación. Esto es una noticia, por eso yo lo hago público, porque es una noticia. Aparece en noticiascristianas.com. Critican al apóstol, porque él dice ser apóstol, Guillermo Maldonado, por enseñar a hablar en lengua. Resulta que este apóstol, ya el pastor es muy pequeño para él, y profeta también, ahora son apóstoles. Ya dentro de poco serán querubines. Entonces es criticado porque dio un curso de cómo hablar en lengua en la iglesia. Yo pensé que iba a dar curso de inglés, de griego, de hebreo. No es ese tipo de lengua. Y saben que una de las cosas que yo he visto cuando hay endemoniados es que hablan en otros idiomas. Y cuando vuelven en sí, ni siquiera se acuerdan qué dijeron, ni siquiera saben de milagro, hablan español, pero cuando son tomados por el espíritu malo, hablan en otros idiomas. Y usted me dirá, hermano Oliver, pero el don de lengua, ¿acaso Dios no dio el don de lengua en Hechos capítulo 2? Sí, eran idiomas. Eran idiomas que se entendían, que fueron usados para pregonar el evangelio, porque los discípulos no tenían tiempo de hacer un curso de idiomas. Y entonces Dios le dio la orden en Marcos y en Mateo, vayan al mundo entero. ¿Y cómo yo voy al mundo si yo no hablo los idiomas? Entonces el Señor proveyó para que ellos hablaran muchos idiomas y fueran a muchos lugares a predicar. Pero no era que entraban a la iglesia y se les metió una cosa, como pasa con los pentecostales, y comenzaban a hablar en cosas raras, y cuando salían de la iglesia se le iban. No. Ellos hablaban. Si ellos llegaban a un lugar donde se hablaba mandarín, podían hablar con la gente normalmente en mandarín y luego invitarlos a la iglesia y predicarles en mandarín. No es este el don de lengua que Maldonado está enseñando. Esto es otra cosa. Esto está ligado más a espiritismo. Y miren lo que él dice, porque aquí yo uso, y estas noticias, propias noticias cristianas, esto no es adventista, estos son los propios cristianos de otras denominaciones criticando que este hombre, como muchos, está enseñando falsas cosas. Dice, quedó grabado, Noticias Cristianas, 1 de diciembre de 2023, recientica la noticia, quedó grabado el momento en que Maldonado da indicaciones a los fieles de que saquen las palabras desde sus estómagos y no de sus mentes. Óyeme, yo le digo una cosa, voy a serle sincero. Mi estómago a mí me habla cuando tengo hambre. Eso comienza a sonar, pero por todos lados, y ya yo sé, ya yo le digo, quédate quieto que ya vamos a comer. Porque él comienza a hacer, usted no sé si le ha pasado que hace ruidos extraños. Pero ¿cómo es eso que uno debe hablar con palabras que salgan del estómago y no de la mente? ¿Dónde dice eso la Escritura?
agregó que esta forma de comunicación es una lengua de guerra. ¿Hasta dónde puede llegar esta gente permitiendo que el diablo meta semejantes engaños y que la gente caiga en un culto que es un culto espiritista? Da vergüenza. A mí me han invitado a iglesias pentecostales a predicar. A usted, hermano Oliver, sí. Y yo he ido a predicar. Últimamente no acepto ese tipo de recomendaciones o de invitaciones porque no me ha gustado lo que encuentro allí. Porque llego a una iglesia y entonces, antes de yo montarme a predicar y de yo presentar mi sermón, comienzan a levantarse diferentes personas en diferentes lugares, pegando gritos en diferentes idiomas que nadie entiende nada. Se forma un escándalo total. Hermano, eso no es un culto cristiano. Pero para Maldonado es un lenguaje de guerra. Al ver a la gente callada, porque la gente decía, bien, ¿y cómo yo hablo con el estómago? O sea, es una cosa fuera de lugar. Agregó, por eso atraviesan los mismos problemas, porque nunca empujan en el espíritu. Hermano, ¿cómo asisten a esas iglesias? Yo sinceramente no logro entenderlo. Es algo que mi mente no logra digerir, como ocurrió en cierto lugar que el pastor mandaba poner las manos así y que iba a caer escarcha sobre las manos de los feligreses. Y unos feligreses vinieron a mí y me preguntaron, de otra denominación, hermano Oliver, ¿qué opina? El pastor nos manda a poner las manitas así y entonces que cerremos los ojos que va a hacer caer escarcha. Y yo les dije en broma, ¿y qué tiene de malo? ¿Y usted no cree que está malo, hermano Oliver? Y yo le dije, dígale al pastor de mi parte que yo voy a ir a su iglesia y que voy a poner las manitas así y que me haga caer dólares. Y si son billetes de 100, mejor, porque la escarcha la venden barata ahí en el mercado de mi pueblo. Y los hermanos se vieron la cara y me dijeron, hermano, o sea que no está bien. Claro que no está bien. O sea, ¿hasta dónde puede llegar tanta mentira y la pretensión de que el espiritismo penetra las iglesias? Da vergüenza. Yo con estos oídos escuché a este predicador decir que se parara usted delante del espejo, hablar 1 hora en lenguas y que eso repotenciaba el espíritu, como que si nosotros fuésemos una batería. Mire lo que dice el apóstol Pablo. De hecho, la primera carta a los Corintios, capítulo 14, es una reprensión dura contra este tipo de prácticas espiritistas. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lengua más que todos vosotros. En el griego original usa la palabra glosa, lenguas, que se traduce idioma. O sea, Pablo está diciendo, doy gracias a Dios que hablo en idiomas o hablo más idiomas que todos vosotros. Porque recuerde que Pablo fue enviado a los gentiles y Dios lo dotó del don de hablar en otros idiomas. Pero mire lo que Pablo dice, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, para que otros me entiendan. O sea que si yo hablo 25 idiomas y voy a una iglesia en español, ¿qué gano yo poniéndome a hablar en griego? Tikanis, pusapame. Entonces voy a una iglesia pentecostal y me pongo a hablar en griego y la gente va a decir, el hermano tiene el espíritu. ¿Y qué gana usted en eso? Tikanis, ¿cómo estás? Pusapame, ¿a dónde vamos en griego? Usted va a decir, hermano Oliver, usted habla muy bonito, pero no entendemos nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si hablan español, yo prefiero entrar allí y hablar en español para enseñar a otros. Y no andar dándome yo de pantallero, de que soy lo mejor del mundo, hablando 10,000 palabras en una lengua que ustedes no conocen. Pero Maldonado se llena la boca diciendo que hay que repotenciar el espíritu y hablar desde el estómago. Da vergüenza que la gente con títulos, con doctorados, caigan en ese juego espiritista. Porque esos son juegos espiritistas. Me da vergüenza, mis hermanos. Y mire cómo Pablo los llama inmaduros. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar.
Hermano que me está escuchando que es evangélico, pentecostal, que va a esas iglesias y que la gente se cae al piso y que hablan en lengua, entonces luego usted saca la cartera y da un poco de dinero pensando que se está manifestando Dios. No, la Biblia no enseña eso. No hay ni un texto de la Biblia que lo enseñe. Y Pablo lo reprende: sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sea usted maduro, mis hermanos. Deje de ser engañado. Usted mismo lo está permitiendo. Y no solamente eso. Yo dejé, hermano, a mí me invitaban y yo dejé de ir porque el ambiente es un ambiente espiritista. De esto les voy a hablar el sábado con dureza. Porque el sábado el tema que vamos a tocar va a ser un tema muy crudo que nadie puede perdérselo. Voy a poner un ejemplo. El que aparece aquí en pantalla a una esquinita es el famoso telepresentador, televangelista Dante Gebel. Y mire lo que dijo Dante Gebel en cuanto a hablar en lengua. Hace poco él dijo en un video: hablar en lengua no existe. Y es pentecostal. Y usted dirá: ¿pero cómo, hermano Oliver? Yo he visto algunos temas de Dante Gebel que últimamente creo que el hombre ya ha entrado en una edad donde el hombre ya comenzó a decir: oye, ya yo no me voy a dejar sugestionar por estos pastores, ya yo tengo que ser más sincero. Y yo aplaudo eso. Tienen que despertarse, dejar de estar sugestionándose ellos mismos y a la gente. Y mire lo que dijo Dante Gebel, que es pentecostal. Dice: no hablar en lenguas en una iglesia pentecostal es como un auto sin ruedas. Porque él no lograba hablar en lengua. No le entraba el espíritu como veía a otros que va chabrajando la manga larga porque la corta me quedó larga y comenzaban a decir cosas barbaridades, la bazuca y no sé qué cosa rara. Y él no lo lograba. Y entonces unas hermanitas viejitas, él lo cuenta en un video, usted lo puede buscar. Hablar en lenguas no existe. Él lo cuenta que unas hermanitas, unas viejitas le llegaron y le dijeron: repite conmigo, alabanza, 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 hasta que hables en lenguas. Y el pobre Dante llegaba a la iglesia y decía: alabanza, 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 alabanza. Y entonces la gente decía: está hablando en lengua, porque se le trababa la lengua. Claro, ya llega un momento que este hombre se deja ya deja de decir: ya me han sugestionado. Y entonces ahora dice: mira, vamos a ser serios. Esto es un tema que han sugestionado a las personas. Es un tema de 4 dedos de frente. Es un tema de espiritismo. Y entonces uno va a esas iglesias y esa gente está en trance. Mucha gente me dice: hermano, no es así, no está en trance. Claro que están en trance. Yo he conversado con muchos de ellos y me dicen: yo no recuerdo nada de lo que hice ni de lo que dije. Ah, no recuerda nada. Qué bueno, me parece muy bien. ¿Y a usted le parece eso un estilo de culto correcto? Y yo le pregunto a mi gente: óyeme, ¿hasta aquí cómo vamos? El tema está... Yo sé que estos son temas, hermanos, pero fíjese, yo no puedo hablar del estado de los muertos y solamente decirle lo que dice la Escritura. También es mi deber mostrar cómo el diablo está usando el espiritismo para engañar, para seducir, para crear sugestión en la gente, para que la gente se deje someter. Y gente con doctorados, con tremendos conocimientos, y se dejan sugestionar por el diablo. Da vergüenza. Entonces el diablo metido por un lado con la idolatría, con los milagros, con los santos. Por otro lado vienen estos televangelistas, tumban a la gente, hacen milagros, ponen a la gente a hablar en lengua, ponen una Biblia en el piso y el que salta se cae desmayado. Eso da vergüenza, esos shows. Pero quiero terminar con esto. Y es el punto final del tema. Ya me metí en un tema peligroso. Yo creo que ya me metí en un tema peligroso. Ay, ¿por qué uno se mete en estos peligros, no? ¿Y qué decir de la música en la iglesia? Porque usted dirá: hermano Oliver, gracias al Señor en la iglesia adventista del séptimo día no tenemos ni santos, ni tenemos imágenes para adorar, para hacer culto.
Gracias a Dios todavía no se cae la gente al piso, a menos que se desmaye o le dé alguna cosa. Ni se sugestiona a la gente para hablar en lengua o hacer cosas raras. Pero el diablo se disfraza. Y al diablo le gusta mucho también acoplar su falsedad, incluyendo a la iglesia adventista. ¿Y qué decir de mis hermanos evangélicos? A los cultos que yo he asistido de mis hermanos evangélicos, la música es protagonista. Invierten dinero en luces, humo, baterías, guitarra, en una orquesta musical que suene pero profesional, donde puedan usar la música como medio de sugestión, de hipnotismo, con ritmos propios seculares, con letras sagradas, y de esa manera crear un estado en el ambiente que sugestione a las personas, que las personas abran entre comillas su mente. Hermano, eso es espiritismo. Miren que le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. ¿Qué papel, mire la pregunta, qué papel juega la música en el espiritismo? Buena pregunta. Buena pregunta. Porque nosotros creemos que no, que el diablo se quedó allá con la idolatría, con los milagros, y se quedó por este lado con tumbar a la gente. ¿Qué papel juega la música en el espiritismo? Dice, la música en el espiritismo se utiliza como medio de conexión con el mundo espiritual. ¿Sabe que en la iglesia también la música es un medio de conexión espiritual? Quiero decirle eso. En la iglesia cristiana, la música es un medio de conexión espiritual. Pero la música que se utiliza en el espiritismo debe ser diferente a la música que se utiliza en la iglesia cristiana. Porque si usted usa música que usan los espiritistas para hacer sus conexiones espirituales en la música cristiana, usted va a estar conectándose con el diablo, no con el Espíritu Santo. De eso le voy a hablar el sábado y le voy a contar la historia de una mujer que yo le di estudio bíblico y que yo conocí, que fue a buscar luego de espiritistas, fue a buscar ayuda en una iglesia evangélica y se le metía el diablo en la iglesia evangélica. Y cuando le preguntaban por qué, ella decía por la música que aquí usan, porque es igualita a la que usan los espiritistas donde yo voy. No se pierda el tema del sábado, porque les voy a contar muchos eventos que ocurrieron y los voy a enlazar con la escritura y usted va a ver cómo funciona, cómo el diablo somete a las personas. Entonces, no cualquier música sirve para la iglesia y no cualquier música sirve para los espiritistas. Si usted le lleva a los espiritistas unos himnos cantados como Dios manda por gente sincera que ama al Señor, van a salir todos corriendo, asustados, porque ahí no va a poder el diablo someter a nadie. Pero si usted agarra la música que ellos usan para meterla en la iglesia, el que va a salir corriendo es el Espíritu Santo y los ángeles. Y los ángeles de Dios. La música en el espiritismo se utiliza como medio de conexión con el mundo espiritual, de ellos, de sus demonios, generando una atmósfera adecuada para la comunicación con los espíritus que son demonios. Además, se considera que ciertas melodías, escuche eso, y cantos pueden influir en el estado de ánimo y facilitar la entrada en trance de los médiums. O sea que los espiritistas saben que hay ciertas melodías y ciertos cantos que pueden influir. ¿Y si yo uso eso en la iglesia cristiana? ¿Y si yo lo uso en la iglesia cristiana? ¿Qué espíritu va a entrar en la persona? Y entonces vienen mis hermanos evangélicos y ellos dicen que cualquier música es buena. Merengue, salsa, reggaetón, y usted pone las radios de ellos y entonces está y cantando, y entonces están cantando reggaetón, pero la música es reggaetón, pero la letra es el Señor vive, el Señor vive, y te están cantando reggaetón.
Y entonces ellos creen que eso va a hacer que el Espíritu Santo venga hacia ellos. O te están cantando pinga tocupara cuta kimbamba kimba catucar y el Señor vive, y entonces te entra la salsa rancata. Y no, ahí va a entrar es el Espíritu Santo. Ajá, sí, claro. Pero nosotros somos más sofisticados. Nosotros queremos usar la música rock y la música dance y la música pop y la balada, porque hasta la tropical ya está entrando a nuestros cultos adventistas. Y Cristo vive. Y hermanos, sí, eso es maravilloso, el Espíritu Santo, sí. Vayan ustedes con himnos y gente consagrada a un culto espiritista para ver si ellos van a cantar con ustedes. Vayan. El apóstol Pablo claramente dice en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, ahí están los himnos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, no excitación. Edificación. A los espiritistas les gusta que haya esa comunicación, ese ambiente excitante que mueve. Pero Dios no dice eso. Dios dice que tiene que haber un ambiente edificante. Quiero terminar con esta cita del Conflicto de los Siglos, página 541, párrafo 3. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo su aspecto más sutil e intelectual. No una cueva oscura como la pitonisa de Endor. No. Él refina su método. Lo lleva a un nivel de, no, hermano, pero es que yo me sentí bien. ¿Está bien? Y así consigue atraer a muchos a sus redes. ¿Y qué les pareció el tema de hoy, mis queridos hermanos? Se da cuenta que este tema es verdad presente y es uno de nuestros fundamentos. El creer que los muertos nada saben es uno de nuestros fundamentos. Y hay, mis hermanos, porque es un fundamento que aunque usted no lo crea, se puede estar tambaleando. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración para pedirle al Señor? Querido Padre, gracias por el tema de hoy. Bendice a toda nuestra audiencia. Si entre nuestros oyentes hay católicos, evangélicos, pentecostales, te ruego por ellos, Señor. Sabes que nosotros tenemos preocupación por todos nuestros hermanos, no importando su denominación. Queremos todos ir al cielo. Te ruego por mis hermanos adventistas también. Permítenos, Señor, abrir los ojos. Danos tu espíritu. Ayúdanos a cumplir tu ley y andar en tus caminos. Ten misericordia. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor, un placer haber estado con ustedes. Y que el Señor, como siempre lo decimos, bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho, mucho éxito y se les quiere de gratis. Mucho éxito, muchas bendiciones y no se pierdan el tema del sábado porque va a ser una bomba. Exorcismos modernos. ¿Qué dice la Biblia? Poderoso tema. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande para todos. Para muchos cristianos devotos, rendir culto a personas fallecidas y hacerles peticiones es algo normal y común dentro de sus creencias religiosas.
Otros cristianos caen al piso en medio del alboroto, hablan cosas extrañas e inclusive creen tener poderes extraordinarios. Sigo orando, sigo orando, sigo orando. Shebebe, shebebe. Y la gran pregunta, ¿qué dice la Biblia? Fundamentos presenta ¿Espiritismo en iglesias cristianas? En línea con Oliver Coronado. Este jueves 29 de febrero de 2024 a las 16 horas de Venezuela. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.